El sentido de la audición. La percepción del sonido se realiza mediante el oído, órgano par de muy compleja estructura que permite el registro de las vibraciones del aire, que se constituyen en ondas sonoras. En cada oído hay tres partes: el oído externo, el oído medio, que sirven para la transmisión de vibraciones sonoras, y el oído interno, que actúa como receptor de las mismas y alberga un dispositivo sumamente ingenioso que gobierna el equilibrio del cuerpo humano. El oído interno tiene su origen en el nervio auditivo, que lleva las vibraciones sonoras al centro de la audición. Pero debemos entender aún más qué hace cada uno de estos. El oído externo. El oído externo, que incluye el pabellón de la oreja y el canal auditivo externo, está separado del oído por una membrana timpánica, o también conocida como el tímpano. El oído medio es una cavidad llena de aire que contiene tres huesecillos: el martillo, yunque y el estribo, los cuales se mantienen en su sitio y se mueven mediante articulaciones, músculos y ligamentos que ayudan a la transmisión del sonido. El oído interno. El oído interno se encuentra alojado en el hueso temporal y está formado por una serie de estructuras complejas que se encargan de la audición y el equilibrio del ser humano. La cóclea y los canales semicirculares constituyen el laberinto óseo. Los tres canales semicirculares, posterior, superior y lateral, intervienen en el equilibrio. En la pared que separa el oído medio del interno hay dos orificios pequeños, la ventana oval y la ventana redonda. La base del estribo se asienta en la ventana oval, por donde se transmite el sonido al oído interno. La ventana redonda proporciona una salida a las vibraciones sonoras. La trompa de Eustaquio, de aproximadamente 1 milímetro de ancho y 35 milímetros de largo, conecta el oído medio con la nasofaringe. La función de esta es igualar a la presión del oído medio con la de la atmósfera. Pero debemos tomar en cuenta también otras partes, como por ejemplo el pabellón auricular, que se une a la cabeza mediante la piel. Este se compone principalmente de cartílago y su función es ayudar a reunir las ondas sonoras y hacerlas pasar por el canal auditivo externo, como si se dijese que este ayudará a captar también el sonido de mejor manera. Este mide aproximadamente 2.5 centímetros y termina en la membrana timpánica. La cóclea, que anatómicamente es un tubo óseo con forma de caracol, el techo de la cóclea está revestido por la membrana vestibular y el suelo por la membrana basilar, en la cual este descansa en el órgano de Corti, que es el responsable de la audición. Hablemos también sobre el nervio auditivo, formado por una rama coclear y una rama vestibular. Está compuesto por el nervio coclear, que transporta la información sobre el sonido, y el nervio vestibular, que transporta la información sobre el equilibrio. El equilibrio se evalúa por la marcha y la estabilidad general del cuerpo, que conecta el oído al tallo cerebral, transmitiendo los impulsos nerviosos desde las células pilosas en el oído interno hasta el cerebro, donde se realiza realmente la percepción auditiva. En rigor, su origen se encuentra en ganglios periféricos. Así, el nervio coclear comienza en el ganglio de Corti y el vestibular en el de Scarpa. Y en cuanto a la función del órgano de Corti, el órgano de Corti es el órgano receptor que genera los impulsos nerviosos como respuesta a la vibración de la lámina basilar. Los auténticos receptores sensitivos del órgano de Corti son dos tipos especializados de células nerviosas llamadas células ciliadas. La base y las caras laterales de las células ciliadas hacen sinapsis con una red de terminaciones nerviosas cocleares. Las fibras nerviosas estimuladas por las células ciliadas llegan al ganglio espiral de Corti, que está situado en el mediolo, el cual es el centro de la cóclea.
Las neuronas de este ganglio envían sus axones, unos 30.000 en total, hacia el nervio coclear o acústico y a continuación hacia el sistema nervioso central a nivel de la parte superior del bulbo. La fisiología del oído. Oído externo. El papel del pabellón auricular es el de recoger las distintas ondas sonoras y proyectarlas hacia el conducto auditivo externo, hasta la membrana del tímpano. Oído medio. Al llegar la onda sonora a la membrana del tímpano, esta vibra de acuerdo a la intensidad de la onda sonora y en completa armonía y sincronización con el músculo del martillo que tira del mango de este hacia adentro arrastrando la membrana que hace aumentar su convexidad. La vibración de la membrana timpánica se propaga a través de los huesos del oído medio hasta la ventana oval del oído interno. Oído interno. Las vibraciones que llegan a la ventana oval y también van a tener una función el utrículo y el sáculo, forman parte de la capacidad de distinguir más de 10.000 tonalidades distintas y para ello cuenta con 15.000 células ciliadas en la membrana basilar. La atenuación del sonido mediante la contracción de los músculos estapedio y tensor del tímpano se da por la transmisión de sonidos que pueden alterar la audición haciendo un juego que hace que las fuerzas se opongan entre sí y el juego de huesecillos adquiera mayor rigidez, lo que disminuye la conducción de sonidos de baja frecuencia. Debemos también hablar un poco sobre la excitación de las células ciliadas. Los cilios diminutos llevan un sentido ascendente desde las células ciliadas y entran en contacto o quedan sumergidos en el revestimiento gelatinoso superficial de la membrana tectoria. La inclinación de los cilios en un sentido despolariza las células ciliadas y su inclinación en el sentido opuesto las hiperpolariza. Esto excita a su vez las fibras del nervio coclear que hacen sinapsis en sus bases. El movimiento ascendente de la fibra basilar arrastra la membrana reticular hacia arriba y hacia adentro para acercarla al modiolo. Así pues, las células ciliadas se excitan siempre que vibra la lámina basilar. Las vías nerviosas auditivas. Las fibras nerviosas procedentes del ganglio espiral de Corti penetran en los núcleos cocleares dorsal y ventral, situados en la parte superior del bulbo raquídeo. A este nivel, todas las fibras hacen sinapsis y las neuronas de segundo orden, principalmente, cruzan hacia el lado opuesto del tronco del encéfalo para terminar en el núcleo olivar superior. Desde esta estructura, la vía auditiva asciende a través del hemisco lateral y parte de las fibras acaban en el núcleo del hemisco lateral, pero muchas otras se lo saltan y así viajan hasta el colículo inferior, donde casi todas las fibras auditivas realizan sinapsis. A partir de ahí, la vía sigue hacia el núcleo geniculado medial, donde todas las fibras hacen sinapsis y finalmente se continúa hacia la corteza auditiva, en la circunvolución superior del lóbulo temporal. Los mecanismos nerviosos para detectar la dirección del sonido. Se piensa que el mecanismo es el siguiente. El núcleo olivar superior se divide en dos componentes. El núcleo olivar superior medial, que posee un mecanismo específico para detectar el lapso de tiempo transcurrido entre las señales acústicas que penetran por los dos oídos. El núcleo olivar superior lateral se ocupa de detectar la dirección de la que viene el sonido mediante la simple comparación entre la diferencia de las intensidades sonoras que llegan a ambos oídos y el envío de la señal correspondiente hacia la corteza auditiva para calcular la dirección. Los ruidos demasiado agudos o fuertes, como el silbido de las locomotoras, un cañonazo, etc., puede producir sordera momentánea que puede durar de unos minutos a horas. La intensidad del ruido se marca en decibeles, o décima parte de un bel. Esta unidad de sensación auditiva se define como la menor intensidad de sonido a que puede oírse un tono determinado. La escala de mínima a máxima percepción se divide en 130 decibeles. Ejemplos de ruidos más comunes en relación a la intensidad de los mismos son
10 decibeles, tic-tac de un reloj. 50 decibeles, teclear una máquina de escribir. 90 decibeles, claxon de un automóvil. 110 decibeles, ruido del metro. En conclusión, la audición es uno de los sentidos especiales más importantes para la comunicación humana y animal, y para el desarrollo del lenguaje y la socialización. El oído es el órgano especializado en tomar las ondas sonoras, transmitirlas hacia el órgano sensorial y traducirlas en señales eléctricas que pueden ser analizadas e integradas en el sistema nervioso central.